Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Benítez y hoy les traigo un ejercicio de balance de materia. Aquí el ejercicio nos dice, primero vamos a leerlo porque bien saben, ya sus profesores se los habrán dicho, que lo más importante para resolver estos ejercicios es la lectura. Más del 80% se puede decir del ejercicio se resuelve con la lectura. Entonces vamos a leer bien el ejercicio. Aquí dice, una corriente que contiene 18% molar, 18% molar de hexano y el resto de nitrógeno. 18% molar de hexano y el resto de nitrógeno. Dicha corriente fluye hacia un condensador con su temperatura, donde su temperatura se reduce. Aquí tenemos un condensador. La temperatura se reduce y parte del hexano se licúa. Cuando dice que el hexano se licúa, eso quiere decir que el hexano entró en una mezcla gaseosa, una corriente gaseosa, y se está convirtiendo en líquido. Ahora, la fracción molar de hexano en la corriente de gas que sale del condensador es 0.05. Fracción molar de hexano en la corriente de gas. El condensado del hexano líquido se recupera a una velocidad de 1.5 litros por minuto. Aquí estamos viendo que no nos están dando ni un flujo másico, ni un flujo molar, sino un flujo volumétrico, un caudal. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule el flujo en mol por minuto de la corriente de gas que sale del condensador. Aquí nos sugieren que calcule primero la velocidad de flujo molar del condensado y observe que las velocidades a las cuales el metano y el nitrógeno entra a la unidad debe ser igual a las velocidades totales a las cuales salen en las dos corrientes de salida. Y por otro lado nos piden que calculemos el porcentaje de hexano que entra al condensador que se recupera como líquido. Entonces vamos a replicar este esquema que tenemos aquí. Hagamos de cuenta que esta cajita, bueno, no quiero que sea amarilla. Hagamos de cuenta que esta cajita es el condensador. Entonces nos dicen una corriente gaseosa de 18% molar y el resto es nitrógeno. Aquí entra, hay una corriente de entrada. Dicha corriente fluye hacia un condensador donde su temperatura se reduce y parte del hexano se licúa. Bueno, vamos a colocar primero los datos de la primera corriente. Si llamémosle M1 porque vamos a calcular flujo molar M1 a la corriente de entrada. Esta corriente tiene 18% de hexano, 18% molar. Entonces esto es igual a una fracción molar de 0.18 para el hexano. Llamémosle al hexano C6H12, llamémosle compuesto A. Y al nitrógeno, no es H12, es H14. Y al nitrógeno le llamamos especie B. Le llamamos especie B. Entonces supongamos que aquí hay 0.82 de A y el restante sería 1 menos 0.18 sería 0.82 de B. Ahora, dicha corriente fluye hacia un condensador donde su temperatura se reduce y se licúa parte del hexano. Entonces, como están diciendo que se licúa parte del hexano, es decir, que se convierte en líquido, coloquemos esta corriente líquida que sale por acá abajo. La fracción molar del hexano en la corriente de gas se licúa. La fracción molar del hexano en la corriente de gas que sale del condensador
es de 0.05. Entonces la otra corriente de gas que sale del condensador, coloquémosla por aquí. Y esta va a tener una fracción molar de 0.05 de hexano. Entonces a esta corriente gaseosa de salida llamémosle N2 y va a tener 0.05 de la especie A. Por lo tanto, tiene 0.95 de la especie B. Ya sabemos que las fracciones molares siempre tienen que dar, o las fracciones molares másicas deben sumar 1. Estas dos fracciones suman 1, estas dos fracciones suman 1. No puede ser, la suma de las fracciones no puede ser mayor que 1. Entonces el condensado de hexano líquido que se recupera a una velocidad de 1.5 litros por minuto. A este llamémosle N3 y únicamente baja hexano, pero nos están dando un flujo volumétrico 3, llamémosle flujo volumétrico 3, de 1.5 litros por minuto. Pero como vemos, bueno, ya con este esquema ya podemos empezar el desarrollo del ejercicio. Como tenemos aquí un flujo molar, aquí tenemos otro flujo molar y aquí tenemos un flujo volumétrico. Para eso necesitamos estos dos datos adicionales. Con el flujo volumétrico, llamémosle N3, el flujo molar N3 va a ser igual al flujo volumétrico en litros por minuto por la densidad de el hexano, que aquí tenemos que va a ser de 655 metros cúbicos, kilogramos por metros cúbicos. Kilogramos por metros cúbicos. Pero como aquí tenemos litros, necesitamos esta cantidad, estos metros cúbicos en litros. Entonces, un metro cúbico son 1000 litros. Ahí ya hicimos la conversión para pasar de kilogramos por metro cúbico a kilogramos por litro. Continuando, esto nos quedaría, bueno, vamos a poner un igual aquí, sería 1.5 por 655 entre 1000. Esto nos daría 0.9825. Este metro cúbico se cancela con este metro cúbico y este litro se cancela con este litro. Aquí nos va a dar 0.9825 kilogramos por minuto. Pero aquí tenemos un flujo másico y lo que necesitamos es un flujo molar. Entonces esto lo vamos a multiplicar por la masa molar. Sí, por la masa molar. Entonces sería recíproco porque tenemos unidades de masa arriba y aquí también tenemos unidades de masa arriba. Entonces aquí tenemos por cada mol de hexano tenemos 86.18 gramos. Pero como aquí tenemos kilogramos y aquí tenemos gramos, vamos a convertir esto a kilogramos. Entonces, por cada kilogramo tengo 1000 gramos. Ahora aquí, ¿qué nos quedaría? 0.9825 por 1000 entre 86.18 y esto nos va a dar 11.4. Como vemos, este gramo se cancela con este gramo, este kilogramo se cancela con este kilogramo y nos queda mol
por minuto. Mol por minuto. Ahora sí tenemos flujo molar. Entonces este es el flujo para N3. Ahora procedemos a hacer los balances global, los balances de materia. Comencemos con el balance global. El balance global para un sistema no reaccionante, sabemos que la ecuación del balance de materia para un sistema no reaccionante nos dice que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, aquí que está entrando, aquí está entrando N1. ¿Hay alguna otra entrada? No hay más entrada. Entonces, esto va a ser igual a lo que sale. ¿Y que está saliendo? N2. Está saliendo N2 más N3, pero N3 ya sabemos que vale 11.4. Aquí vamos a constatar esto. Tenemos flujos molares y tenemos fracciones molares. Entonces aquí ya tenemos consistencia dimensional. Ahora vamos a hacer el balance por especie. Entonces hagamos el balance para la especie A. Para esto, aquí vemos, para la especie A tenemos una fracción de 0.18. Entonces entra 0.18 veces el flujo en la corriente 1. Va a ser igual a lo que sale. ¿Qué está saliendo por aquí? 0.05. 0.05 de la corriente 2, del flujo de la corriente 2. Y también está saliendo, como todo esto es hexano, esto que sale en la corriente 3, todo es hexano. Y como ya habíamos dicho, el elemento A va a ser el hexano. Entonces aquí está saliendo todo lo que calculamos acá. En esa corriente únicamente sale hexano, entonces sería 11.4. A esta ecuación le llamamos 1 y a esta otra ecuación le llamamos 2. Ahora, para la especie B, que es el nitrógeno, para la especie B, en el esquema vemos que el nitrógeno entra por la corriente 1 y sale completo en la corriente 2. No hay nitrógeno que salga por la corriente 3. Entonces, la fracción molar del nitrógeno en la corriente 1 sería 0.82. 0.82 por el flujo molar de la corriente 1 va a ser igual a 0.95 por el flujo molar de la corriente 2. A esta ecuación vamos a llamarle 3. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos esta ecuación en N1 en términos de N2. Aquí tenemos también esta ecuación N1 en términos de N2. Entonces podemos calcular de una, vamos a reemplazar 1 en 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si aquí tenemos que N1, vamos a reemplazarlo en N2, entonces 0.18 N1, pero N1 es igual al flujo molar en 2 más 11.4 igual a 0.05 N2 flujo molar en 2 más 11.4. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva aquí y nos quedaría 0.18 N2 más 0.18 por 11.4 va a ser igual a 2.052 igual a 0.05
por N2 más 11.4. Ahora, como vemos, la ecuación nos quedó únicamente en términos de N2. Y ahora podemos despejar N2 para calcular el flujo, que es lo que nos pide el primer inciso. El primer inciso nos pide calcular cuál es la velocidad de flujo en mol por minuto de la corriente de gas de salida. Esta. O sea, N2 es la incógnita que tenemos en el inciso A. Entonces, ¿qué hacemos? Para despejar, vamos a dejar las incógnitas de un lado, vamos a pasar todas las incógnitas al lado izquierdo y vamos a pasar las constantes al lado derecho del igual. Entonces nos quedaría 0.18 N2 menos, sabemos que aquí está positivo, pasa negativo, menos 0.05 N2, esto va a ser igual a 11.4 menos este 2 aquí está positivo, pasa negativo, 2.052. Ahora resolvemos. 0.18 menos 0.05 va a ser igual a 0.13 por N2. Y del otro lado del igual nos queda 11.4 menos 2.052. Esto va a ser igual a 9.348. Ahora sí despejamos completamente N2 y nos quedaría que 9.348 sobre 0.13. Esto va a ser igual a 71.908. Entonces, el flujo molar de la corriente 2 va a ser igual a 71.908. Sabemos que todas las unidades están en mol y como es un flujo, y aquí tenemos que la unidad del tiempo es minuto, mol por minuto, entonces es 71.908 mol por minuto. Ahora, en el punto B nos piden que calculemos el porcentaje de hexano que entra al condensador y se recupera como líquido. Entonces, para calcular el porcentaje recuperado, aquí va a ser igual a el flujo que se recupera, o sea, lo que sale por N3 sobre lo que entra de hexano, es decir, la fracción molar de A por el flujo de entrada. Ahora vamos a reemplazar esto. N3, como ya calculamos, es 11.4 mol por minuto. Y sabemos que la fracción molar de hexano es 0.18. Y N2, bueno, aquí faltaría calcular N1 para poder obtener esto. N1 lo vamos a calcular de este lado. Si ya tenemos N2 y utilizando esta misma ecuación, esta ecuación que está aquí, ya podemos calcular N1. Entonces, 0.18 N1 va a ser igual a 0.05 N2, pero N2 es igual a 71.908 más 11.4. Entonces, N1 va a ser igual a lo que me dé aquí, que sería 0.05 por 71.908, 3.5954, 3.5954 más 11.4 sobre 0.18.
Entonces N1 va a ser igual a 3.5954 más 11.4 sobre 0.18. Esto da 83.308. 308 mol por minuto. Ahora que tenemos el valor de N1, vamos a reemplazarlo aquí. 83.308. Y ahora sí, vamos a hallar el valor. Lo multiplicamos por 100 porque queremos el porcentaje. Ahora sí hallaremos el valor del porcentaje de hexano recuperado en el condensado. Entonces sería 11.4 entre 0.18 que multiplica a 83.308. Esto va a ser igual a 76.02%. Entonces, como vimos, el ejercicio que nos pidió el flujo de la corriente gaseosa de salida, que sería este valor que está aquí. Esta es la corriente gaseosa de salida, N2. Este N1 lo calculamos porque lo necesitamos para calcular el valor del porcentaje recuperado de hexano, que es este, 76.02%. Y con esto ya le dimos solución a este ejercicio. Espero que el tutorial haya sido de mucha utilidad. Los invito a que dejen su like y se suscriban en nuestro canal. Muchas gracias.